es algo. Ahora, es posible conocerlo, hermanos, nuevamente un poco con este texto que acabamos de leer en Juan 5:39. Nos dice la Biblia, ve conmigo a tu Biblia, escudriñad las Escrituras. Hermanos, a veces creo que tenemos en poco su palabra, creo que nadie lo diría en voz alta, sin embargo, si tu tiempo con Dios, hermano, se reduce a leer tu Biblia 5 o 10 minutos, hermano, ¿verdaderamente podemos decir que amamos a Dios? Yo no creo que tú puedes escudriñar la Biblia, hermano, en media hora. No lo creo posible. Escudriñar, estudiar, meterte en la Biblia, hermano. No solo leer un texto por leerlo, sino comprender al menos un poco lo que Dios trata de decirnos en su palabra. Y Juan nos exhorta, escudriña las Escrituras. ¿Por qué debemos escudriñarlas, hermano? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis, fíjate, hermano, en ellas tenemos la vida eterna. ¿No te da gusto, hermano, que con una convicción puedes decir que el día de nuestra muerte iremos al cielo? Yo sé que si tú le dices esto a un inconverso te diría, ¿y por qué tanta jactancia? No, no me jacto en mí. De hecho, por mis méritos merezco ir al infierno, pero no confío en mí, sino confío en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario, y mi Biblia me da testimonio de que tengo vida eterna. La Biblia contiene el Evangelio, pero termina diciendo el texto, y dan testimonio de mí. Hermanos, la Biblia la conocemos como la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos habla de quién es Dios. Vayamos a Juan capítulo 21, versículo 25, un poco más adelante. Juan capítulo 21, versículo 25, miren lo que dice. Y ahí también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Hiciera el escritor al decir amén. Ni siquiera la Biblia describe el gran amor de Dios, hermano. Es incomprensible la grandeza de Dios. Tan solo pensar en Juan 3:16 cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero Juan, ¿de qué manera? No sé, de tal manera. Y ni siquiera la Biblia describe, hermanos, con exactitud el gran amor de nuestro Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Primeramente a través de escudriñar las Escrituras. También conociendo la vida de Jesús. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice la Escritura. Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible y el primogénito de toda creación. Nos dice la Biblia que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y Dios se mostró a este mundo en la imagen de Jesús. Un ateo hizo la siguiente pregunta: si Dios existiera, ¿por qué no se ha mostrado al mundo? Y le respondió un cristiano: sí lo hizo. Y cuando lo hizo, lo crucificaron. No solamente puedo conocerle por el estudio de su palabra, también puedo conocerlo cuando estudio la vida de Cristo, los evangelios, pero también a través de la creación. Mira lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Romanos capítulo 1, versículo 20 nos dice la Escritura: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, fíjate lo que sigue, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y al final dice, de modo que no tienen excusa. La creación nos muestra que hay un creador. Evidentemente, al ser cristianos, estamos en contra de la teoría de la evolución o de la teoría de una explosión. Hermanos, es algo tan absurdo, no vale la pena mencionar mucho al respecto, pero mencionaré algo. Si uno va caminando por la calle, hermanos, si uno ve un reloj, uno pudiera decir que una roca a través de los miles de años se convirtió en un reloj. Dirías, por supuesto que no, pastor, alguien ahí lo dejó.
Vamos, ¿cómo es posible que alguien se atreva a decir que este mundo vino de la nada? La creación me guía a un creador. Y ese creador, hermanos, es más importante el mundo que un reloj. Y así como un reloj no se hace solo, este mundo no se hace solo. Y la creación me dice que hay un Dios, hermano. El salmista nos lo diría: los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo que ese versículo significa, hermano, es que cuando tú te asomas y ves las nubes, el cielo te platica. Y su plática es: hay un Dios, hay un Dios, hay un Dios. Gracias a Dios por eso, hermano. Evidentemente conocemos a Dios siendo salvos, ya que el Espíritu Santo nos da el discernimiento y el Espíritu mismo nos dice que somos hijos de Dios, nos lo dice Romanos. El hombre natural no conoce las cosas que son del Espíritu, porque ha de discernirse espiritualmente, y nuestra Biblia le añade que para él son locura. Por eso algunas de las cosas que tú y yo creemos, algunas personas lo ven como locura. Sin embargo, quienes no conocen a Dios y su palabra son ellos, hermano. Pero de última manera, y la más grande, es estudiando sus atributos, hermano. Decía una persona lo siguiente: qué bendición dedicar tu vida para conocer al Creador. Te lo voy a repetir. Qué bendición dedicar tu vida para conocer al Creador. Hay gente que dedica toda su vida, hermano, para conocer el funcionamiento de un carro. Y no se minimiza ninguna, evidentemente. Pero, hermano, Dios nos dé la gracia como cristianos que en esta vida nuestro deleite más grande venga de conocer un poco más a nuestro Dios. No creo que haya más digna manera de pasar nuestra vida que pensar en quién es Dios y lo que Él hizo por nosotros, hermano. Sin embargo, aunque usemos toda nuestra vida, jamás podríamos determinar de comprender el enorme y santo conocimiento del gran Creador, hermanos. Vamos a estar estudiando sus atributos naturales. Los atributos naturales de Dios, hermanos, es que es eterno, es que es inmutable, es imposible que Dios cambie. Es omnipresente, Dios está en todos lados, hermano. Wow. Él es omnisciente, Dios lo sabe todo. Ahora, no solo sabe mi vida, sabe ahorita mis pensamientos y conoce las intenciones de mi corazón. Él es omnisciente. Todo lo sabe. Esos son los atributos de Dios. Él es omnipotente. Cuando el Señor se le presentó a Abraham, ahí en Génesis 17:1 se le presentó como el Shaddai. Esa palabra significa el Todopoderoso. Él es omnipotente. Solo por mencionar brevemente uno, pensemos en el primero que dije, el Eterno. Dios vive un presente que dura para siempre. Yo sé, hermanos, que cuando empiece a hablar cada una de estas, hermanos, nuestra mente no va a poder comprenderlo todo. Sin embargo, Dios nos manda a que conozcamos quién es nuestro Salvador, hermano. Dios vive un presente que dura para siempre. Dios es infinito. Dios no tuvo comienzo y nunca tendrá un fin. Por eso mi Biblia le llama el Eterno. Un ateo preguntaba: ¿quién creó a Dios? Hermanos, nadie creó a Dios. Dios es autosuficiente. Nosotros dependemos de Dios, pero Dios no depende de nada ni de nadie. Dios es completamente autosuficiente, hermanos. Él es el Eterno. También quisiera que veamos sus atributos morales. Dios es amor. Dios es justicia. Dios es verdad. Dios es sabiduría. Y Dios es santo. El día de hoy solamente veremos una introducción de por qué debemos estudiar los atributos de Dios. Guarda esto en tu corazón, hermano, lo puse ahí en internet. Lo que entra en tu mente cuando piensas en Dios es lo más importante sobre ti. A veces creemos que tú y yo somos importantes, hermano, y es porque no sabemos quién es Dios y no lo tenemos en alta estima. Cuando yo pienso en Dios, cualquier cosa que se venga a mi mente y en tu mente
es lo más importante de ti, hermano. Dios nos ayude a pensar verdaderamente más en Él. Es nuestro conocimiento de Dios que determinará todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Un pastor dijo: dime cuál es tu opinión de Dios y te diré el resto de tu vida. Si no está bien mi enfoque de quién es Dios, todo lo demás estará mal. Nuestra vida es el reflejo de lo que viene a mi mente de quién es Dios. Es nuestro conocimiento de Dios que nos permite ver este mundo en una perspectiva correcta. Es la manera en la cual podremos entender las pruebas que un cristiano, hermanos, aunque estamos pasando por momentos muy difíciles, no te dejas caer en la depresión porque sabes quién es Dios, hermano. Y sabes que Dios es omnisciente. Sabes que Dios está en control, hermanos. Y empiezas a ver las pruebas de una manera distinta. Incluso nuestra vida. Este conocimiento de Dios, hermanos, nos va a guiar a cómo vamos a vivir nuestras vidas, cómo le vamos a cantar, cómo vamos a invertir nuestros recursos, cómo vamos a invertir nuestro tiempo, incluso cómo vamos a morir. Así como sea nuestro conocimiento de Dios, será nuestra vida. No hay nada mayor en la mente de un ser humano que piense en Dios, hermano. Esto es de gran importancia porque, guarda esto en tu corazón, hermano. Un pensamiento grande de Dios conduce a una vida en santidad, que tendrá temor de Dios y tratará de vivir de la mejor manera posible. Un pensamiento grande de Dios te guiará a tener una vida llena de alabanza a Dios. Pero un pensamiento pequeño de Dios te guiará a vivir en libertinaje y hacer lo que tú quieras. Con esas famosas frases, hermano, que la gente dice, incluso cristianos: sí, pero Dios entiende. Hermano, entonces, ¿quién es Dios para ti? Por ejemplo, yo he escuchado cristianos que dicen: sé que tenía que leer mi Biblia esta mañana, pero Dios me entiende. Él sabe que tenía cosas que hacer. Entonces, ¿quién es Dios para ti? Entonces, ¿son más importantes las cosas que yo tengo que hacer que leer mi Biblia y conocerlo más? Por eso no hay pregunta más grande que el ser humano pueda hacerse que quién es Dios. Un pensamiento pequeño de Dios te guiará a una manera pequeña de alabarlo. Si yo no tengo la perspectiva correcta de quién es Dios, veremos los problemas de una manera incorrecta, viviremos de una manera incorrecta, no tendremos temor de Dios y uno hará lo que uno quiera. Todo depende o gira alrededor de quién es Dios. No podemos estar mal ante esta pregunta y estar bien en todo lo demás. Recordemos que la Biblia dice que el Señor es la piedra angular, hermano. Cuando se edifica algo, el cimiento debe estar bien puesto. Y el cimiento de un cristiano es el Señor. Si tú no comprendes, hermanos, lo esencial, todo lo demás que edifiquemos va a estar mal. Ojo, tampoco es que metas a Dios en tu vida, sino que tu vida entre en los parámetros que Él nos dio. Ejemplo: está bien, Dios, te voy a dar 10 minutotes en la mañana. No sabemos quién es Dios, hermano. Todo emana de quién es Dios. No, es: voy a leer mi Biblia y te pido que la uses y moldéame, Señor. Cámbiame. Cambia mi vida. Quiero agradarte. ¿Qué es un atributo? Ya que vamos a estar estudiando los atributos de Dios, ¿qué es un atributo? La palabra atributo es cualidad, las cualidades de Dios, de su persona, de su carácter, su naturaleza, su perfección, su esencia. Ejemplo, hermanos, para conocer a una persona necesitas saber cómo es. Y para crecer en tu relación con Dios,
debemos estudiar cómo Él es en su palabra, cómo decidió revelarse al hombre a través de su escritura. Por ejemplo, hermanos, cuando tú conoces a una persona, tienes una idea de la persona. Si tú eres una persona de lejos, tienes una idea y dices, creo que esa persona es así. Pero entre más te acercas a esa persona, dices, no, esa persona es así. Hermanos, entre más nos acerquemos al Señor, más conoceremos su mente, su manera, su voluntad. Igual, hermanos, cuando tú y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya conocimos al Señor como nuestro Salvador, pero cada día al estudiar nuestra Biblia, desarrollamos un más grande y amplio conocimiento de Dios nuevamente. Aunque lo hagas toda tu vida, seguiremos quedando cortos, pero Dios nos manda a meditar en Él, hermanos, en su persona, en su esencia, en su carácter, en todo lo que Dios es. Vayamos a nuestra Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro 3, 18. Nos dice la Biblia, segunda de Pedro 3, 18. Antes bien, ve conmigo la primera palabra que está ahí en la Biblia después de antes bien. Creced. ¿En qué debemos crecer? Número 1, en la gracia. Otro día más adelante, hermanos, es posible crecer en la gracia de Dios, y eso es tremendo porque es bíblico. No es el tema de esta noche, pero dice la Biblia, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjate lo que sigue a continuación, y no podemos decir algo más que eso. A Él sea la gloria, ahora y hasta el siglo, y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, qué versículo. La Biblia nos exhorta a crecer en nuestro conocimiento de Dios, lo cual me guía a hacerte una pregunta. ¿Estás creciendo en tu conocimiento de Dios, hermano? Ya no podemos decir que no tenemos tiempo. Es fácil describir al hombre en una palabra. Si yo hablo de Pedro en la Biblia, uno pudiera decir valeroso, valiente. Si digo Juan, tú dirías amoroso. Se puede describir al hombre con una cualidad porque esa cualidad sobresale de las otras. Pero a Dios no se le puede hablar de una palabra porque Dios sobresale en todas a la vez. Dios es perfecto, hermanos. Y lo vamos a estar viendo. Con Dios no se puede comparar con un hombre, sería una herejía. Miren lo que dijo Moisés, hermanos. Vayamos a Éxodo capítulo 15, versículo 11. Usen sus Biblias, hermano. Éxodo capítulo 15, versículo 11. Moisés, en el cántico de los redimidos, que es el contexto de Éxodo 15, en el versículo 11 nos dice la Biblia, en forma de pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? La respuesta es absolutamente nadie, hermanos. Pero Moisés se hizo la pregunta, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Y luego fíjate lo que dice, ¿quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Dios está completamente fuera de la categoría humana. Me parece que es más que evidente decirlo, hermanos. Uno tiende a comparar las cosas, las ciudades, las personas. Sin embargo, Dios es incomparable, hermanos. Mire este versículo. Vayamos a Deuteronomio capítulo 3, versículo 24. Deuteronomio capítulo 3, versículo 24 nos dice la Biblia: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Por qué? Y fíjense la pregunta a continuación. ¿Qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? La respuesta es absolutamente nadie, hermanos. Miqueas 7:18 comienza con una pregunta al decir, ¿qué Dios como tú? Cuando empezamos a comprender quién es Dios, hermano, llegamos a la conclusión que no podemos creer en un rosario, hermanos. No podemos creer en una imagen, hermanos.
¿Qué Dios como tú? Si tan solo, hermanos, comprendiéramos el comienzo de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? La respuesta es obvia, hermanos, absolutamente nadie. En este estudio, hermanos, y así lo estudiáramos el resto de nuestra vida nuevamente, solo veríamos un poco de la superficie del infinito. Algo importante a notar, hermanos. Cada atributo de los que vamos a estar aprendiendo lo tiene la Trinidad. Son completamente iguales en sus atributos. Por ejemplo, no solo Dios es santo, también Jesús es santo, también el Espíritu Santo es santo. La Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres son iguales, hermano, tocante a sus atributos. No es más amoroso el Hijo que el Padre. Todos aman perfectamente. Estos atributos son eternos si no dejaría de ser Dios. Por ejemplo, ¿no? Y esto es muy importante. Yo he platicado con gente que dice, es que el Dios del Antiguo Testamento era tan severo y el Dios del Nuevo Testamento es tan amoroso. Simplemente prueba un pobre conocimiento bíblico. Hermanos, Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y Dios es el nuevo en el Antiguo Testamento. No es, hermanos, Dios es inmutable y lo vamos a estar viendo más adelante. No es que Él bajó su ira en el Nuevo Testamento, ni que bajó o menguó su amor en el Antiguo. No sobresale uno del otro. Él es perfecto en justicia y es perfecto en amor. Los atributos de Dios están conectados siempre y al mismo tiempo. O sea, cuando Dios es justo no deja de ser amoroso, y cuando Dios es amoroso no deja de ser justo. Sus atributos siempre están presentes y unidos. Ejemplo, la santidad siempre está presente con todos los atributos. Por ejemplo, el amor de Dios es un amor santo. La ira de Dios es la ira santa, por eso le llamamos la santa ira de Dios. Su poder es santo. Su justicia es santa. Todo atributo está conectado perfectamente, hermanos. Ningún atributo actúa solo. Dios no se puede dividir en partes, hermano. Nuevamente, un hombre sí porque sobresale una virtud. Pero cuando alguien dice, hermanos, es que Dios es amor y no mandaría a nadie al infierno, no, eso es algo completamente antibíblico. No puedes encerrar a Dios en una palabra. Dios es todos los atributos al mismo tiempo. No sobresale una cualidad de las otras. Todas son perfectas. Dios no puede sobresalir en una área. Sobresalen todas a la misma vez. Su santidad es inmutable. Su santidad es omnipresente. Y todos los atributos se aplican en conjunto. Cada atributo es perfecto en Dios. Ahora, ¿por qué debemos estudiar esto, hermanos? Número uno, porque debemos alabarlo como Él merece. ¿Sabes, hermano, que por eso en nuestra iglesia no tenemos rock cristiano? Simplemente piensa esto conmigo, hermanos. Una iglesia que tiene rock cristiano, en su mente piensa que a Dios le gusta el rock. Lo que significa, hermanos, que creen que no es santo. La Biblia dice, adoradle en la hermosura de la santidad. No le vamos a adorar ni a cantar como a uno le gusta. Le vamos a alabar y adorar como Él nos lo pide en su palabra. No comprenden quién es el Señor. Algunos incluso creo que lo hacen con un buen deseo, pero un buen deseo no es suficiente. Por eso nos ha dejado su palabra y nos manda a estudiarla para conocerlo un poco más, hermanos. Te daré este testimonio, hermanos. El pastor Elmer Fernández estaban comprando un auditorio muy grande. Y en ese auditorio, hermanos, no había muchas reglas. Las personas que estaban anteriormente tenían batería, hermanos, pelo largo, los de la alabanza, etc. Y llegó el pastor, llegaron para ese edificio.
y le hizo una pregunta al pastor Fernández y le dijo: ¿por qué ustedes son tantos? Si tienen tantas reglas, sus cantos son incluso un poco aburridos y hasta les dicen cómo vestir, hasta con faldas largas a las hermanas. Y fíjate la respuesta que le dio, hermanos. Y le dijo: es que tú tratas de bajar a Dios a donde está el hombre, y nosotros tratamos de subir un poquito al hombre donde está el Señor. Es literalmente imposible subir donde está Dios, hermanos. Pero debe ser la meta más grande de un cristiano: subir un poco, hermanos. Muchas veces, hermanos, personas tratan de ajustar a Dios a sus vidas, y uno debe ajustar sus vidas a Dios. Dios nos ayude, hermanos. El pastor Luis Ramos dice: los que mejor le conocen, mejor le sirven. Podría sacar en conclusión que los que no conocen no le sirven. Yo a veces me pregunto, hermanos, antes de este tema del virus, había muchos cristianos apáticos, hermano. Y muchas veces yo me preguntaba, ¿por qué? Hermano, y creo que simplemente llego a la conclusión: no conoces quién es tu Dios. Porque si conocieras quién es tu Dios, nadie te diría: hermano, cante este himno. Hermano, no, tú cantarías porque sabes quién es Dios. No, yo no te diría: hermano, puedes servir. Hermano, sería tu privilegio servir. ¿Conoces a Dios, hermano? Fuimos creados para alabarlo. Se pueden usar cosas de manera distinta y no cumplir con el propósito. Por ejemplo, hermano, yo puedo usar esta pluma para impedir que la puerta se cierre. Pero la puerta no fue creada para impedir que la puerta se cierre. La pluma fue creada para escribir. El cristiano puede hacer muchas cosas, pero fue creado para alabar a Dios. ¿Por qué estudiar, hermanos, este tema? Número 2, hermanos, para ser más humildes. El comprender la grandeza del Creador nos muestra quiénes somos nosotros, hermano. Dios ayude nuestra soberbia cuando pensamos que somos algo, hermanos. Y simplemente es por no reconocer quién Él es. Simplemente en tu mente párate al lado de Él, hermano. ¿No te sientes insignificante? ¿No te sientes indigno? Hermano, siento que mis labios son tan impuros de tan solo decir el nombre de Dios. Me siento completamente indigno de pararme detrás de un púlpito y predicar su santa palabra. ¿Comprendes quién es Dios, hermano? Para que un cristiano pueda decir: oh, eso yo ya me lo sé. Juan 15:5 dice la Escritura: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ojo lo que sigue, hermanos. Porque separados de mí, separados de Dios, separados del gran Creador, nada podéis hacer. Si nos desconectamos de Dios, hermanos, somos nada. Hermano, tú y yo, hermanos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Dios no somos nada. Qué gusto, hermanos, que Él se acuerda que somos polvo. Por eso Pablo llegó a decir: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Primera de Juan 1:5 dice la Biblia: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entre más nos acercamos a la luz, más cuenta nos damos de nuestras imperfecciones, hermano. Si tenemos una mancha y no hay luz, pues ni siquiera vemos la mancha. Pero entre nos acercamos a una luz más clara, podemos ver que tenemos manchas, y entre más tú te acercas a la santidad de Dios, no te queda más que decir que tus buenas obras son trapos de injusticia.
Sin embargo, nos atrevemos a decir, pues yo hago buenas obras. ¿Te imaginas, hermanos, aquellos que confían en sus obras para ir al cielo? Están tan lejos de la luz, hermano. Pero al acercarte a la luz, veremos nuestra suciedad, nuestras limitaciones y nuestras debilidades. Y sabes, no es malo saber que somos débiles, hermano. Eso va a ayudar mucho en nuestra vida de oración. Solo alguien que sepa que necesita ayuda le va a pedir a Dios ayuda. Cuando yo no oro, yo estoy diciendo yo solo puedo, y simplemente habla de mi orgullo. Y creo que en estos días, hermanos, Dios nos ha hecho saber que, hermano, ni siquiera tiene que mover un dedo, hermano, nos destruye completamente. Al saber lo grande que es Dios, hermanos, no nos quedaría más que rogar su misericordia en nuestra vida. Punto número 3, hermanos, ¿por qué estudiarlo? Su palabra, para una madurez espiritual. Entre más crezcamos en nuestro conocimiento de Dios, seremos más maduros en nuestro caminar con Él. Vayan conmigo al libro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Amós 3:3. Nos dice la escritura en Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pienso otra vez en la pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La respuesta es no, hermano. Y sabes, creo que por eso hay personas que se adentran a la Biblia y dicen, no, yo creo que me voy a apartar. Porque a veces choca nuestra ideología, hermanos, con lo que Dios demanda de nuestra vida. Hace como 4 años probablemente, 4 años, le testifiqué a un señor. Lo podríamos considerar un buen hombre moral. Le di el evangelio, le hablé de Cristo, de su sacrificio y de cómo solo en Él hay perdón de pecados, no es a través de nosotros, sino única y exclusivamente la salvación es en Cristo. Y le expuse el evangelio, hermanos, y después de darle el evangelio, ¿sabes qué me dijo? Me dijo, sabes, me convences, pero no me conviene. Lo estoy parafraseando, hermano. Él dijo, mas no me conviene. ¿Y sabes qué dijo? Tendría que dejar muchas cosas y no quiero. Pensando en por qué gente no se acerca a Dios, hermanos, creo que esta es una área muy grande el por qué. Cuando pasas mucho tiempo con alguien, empiezas a actuar un poco más como esa persona. Dios nos ayude a ser mejores cristianos, hermano. Y es la medida y meta que Dios nos dio. Ojo, entre más admiro al mundo, más me parezco al mundo. Entre más paso tiempo en el mundo, más mundano me hago. Y ni me doy cuenta, hermano. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan 2, 15 y 16 nos dice la Biblia. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Pero hay tantos cristianos que dicen, ese programa no me afecta a mí. Si tú dices eso es porque ya estamos afectados por el mundo. Esa revista no me afecta a mí. Hermanos, todo lo mundano nos hace mundanos. ¿Por qué crees que Romanos 12:2, vayan conmigo por favor, hermanos, en sus Biblias, Romanos 12:2, y desde el 1 nos dice, os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2, fíjate lo que nos dice, hermanos, ahí en Romanos 12:2. No os conforméis. Esa palabra conforméis es la palabra molde. Es como si la Biblia dijera, no te amoldes a este siglo. Ahora, ¿qué nos indica esto, hermanos? Cuando tú haces una gelatina y la pones en un molde en forma de un cuadrado,
Después de un tiempo, la gelatina toma forma de un cuadrado. Hermano, cuando yo paso mucho tiempo en las cosas mundanas, tomo forma de mundano. Incluso hoy en día, hermanos, a veces escuchar mensajes están tan llenos del hombre y tan carentes de Dios, hermano. Hermano, lo único que hace bíblico un mensaje es que se hable de Dios. Hay cantos cristianos que no hablan de Cristo, hermano. ¿Dónde está Dios y su gloria? Porque es lo único que importa. Ojo, así como entre más paso tiempo yo en el mundo me hago más mundano, entre más tiempo pases con Cristo serás mejor cristiano. Entre más pases tiempo en la Biblia, serás más bíblico. Entonces no digas lo que Dios quiera. No, Dios quiere conformarte a la imagen de Cristo. Pero ¿pasas tiempo en la Biblia? Una corta manera de ver a Dios, ¿sabes qué me dice? Ya llegué. Todo lo que necesito saber ya lo sé. Hermano, ¿de veras no podemos conocer más al Creador? ¿No podemos hacer más para Él y su obra? Incluso, hermanos, a veces leemos un pasaje de la Biblia y si el pasaje es familiar, es la historia del hijo pródigo, esa ya me la sé, le doy la vuelta. ¿Sabes qué dijo Pablo, hermanos? No que ya lo haya alcanzado. Prosigo a la meta. Para ver si logro asir. La palabra asir es alcanzar aquello para lo cual fui formado en Cristo. Hermanos, el versículo con el que comenzamos, vayamos a Filipenses 3 otra vez. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice Pablo, comienza a decir desde el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Hermano, cuántas cosas tú y yo vemos por ganancia que no tiene nada que ver con Dios y su obra. ¿Sabes qué dijo Pablo? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Ojo, por amor de Cristo. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, fíjate, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Una versión más antigua dice estiércol. Hermano, tú y yo tenemos todo lo demás por estiércol. ¿Verdaderamente nos importa Cristo y su gloria, hermanos? Y versículo 10, a fin de conocerle. Aunque pasáramos 5 horas cada día por el resto de nuestra vida, no podríamos ni siquiera ver la superficie, ni siquiera la capa superior de su perfecta obra, hermanos. El estudio del conocimiento de Dios es el estudio más profundo que se puede hacer, hermano. Y que aparte evidentemente no tiene fin. Uno diría, eso es mucho trabajo, pastor, nos está haciendo que leamos mucha la Biblia. Sí, hermano, sí es mucho trabajo. ¿Sabes cómo le llamamos en la mañana al tiempo que leemos la Biblia? Le llamamos un tiempo devocional, ¿verdad? Cuando tú tienes una devoción con tu esposa, ¿es porque le das 5 minutos, hermano? Cuando tú le prometiste devoción el resto de tu vida, ¿le prometías 5 minutos en la mañana? Cuando tú tienes devoción a tu trabajo, ¿significa que le vas a dar 10 minutos al día y vas a ser devoto a tu trabajo? Hermanos, no le llamemos devocional si es leer mi Biblia 5 o 10 minutos. Eso no es devoción. Creo que somos devotos a todo menos a Dios. Aunque usamos palabras como para mí lo más importante es Dios. Si eso es cierto, hermano, contéstate a ti mismo. ¿Cuánto tiempo leíste hoy la Biblia?
¿De veras es lo más importante para ti, hermano? ¿Tu vida gira alrededor de Él? ¿Cuánto tiempo hablaste con Él hoy en la mañana, hermano? No usemos palabras que suenan bonito, hermano. Seamos estudiantes de la Biblia. Amémosle, hermanos, con temor y reverencia. Punto número 4, hermano. Entre más lo conozcas, más querrás servirle. ¿Sabes que no tenía que venir ahorita a la iglesia, hermano? Pude haber agarrado un teléfono y quedarme en la casa, hermano. No, quiero hacerlo. Me honra, vamos, el privilegio de poder servir a mi Cristo, hermano. Sabes que tú también puedes servirle. Si lo conoces, tú le vas a servir. Me da gusto, hermanos, que esta iglesia tiene personas que aman a su Dios, hermano. Que alguien viene y dirige un himno, alguien viene y toca un instrumento, alguien viene y nos ayuda con la proyección. No, lo hacemos porque amamos al Señor y, entre comillas, con un amor completamente imperfecto. Pero lo amamos, hermano. Entre más lo conozcas, más querrás servirle. Más querrás saber de Dios, hermano. Aquel himnito que dice: háblame más de Cristo. Dios nos da esa clase de cristianos, hermano. Que no quieran motivaciones, que quieran a Cristo, hermano. Porque no hay mayor motivación que Cristo aparte. Me sorprende, hermanos, que hoy en día hay iglesias que cantan 1 hora y predican 20 minutos. ¿Y sabes qué dicen algunos? Es que tenemos que hacerlo entretenido. Me supongo que esto no es lo suficientemente entretenido. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra Dios, hermano? Dios nos dé cristianos, hermanos, que amen este libro. Y que en su estudio no digan: bueno, ya leí los 3 que me pidieron en la hojita de la iglesia. Y no solo es leerla. Yo antes creía que la meta era leerla. La meta no solo es leerla. La meta es entenderla. Y después de entenderla, todavía viene lo más difícil, hermano: aplicarla. Sin embargo, creo que poco entendemos el pasaje, o a veces lo interpretamos a como yo quiera. No, hermano, interprétalo como la Biblia manda. Iglesias que no tienen un alto concepto de Dios necesitan un programa muy grande para entretener de una manera distinta, hermanos, cuando debe provocarnos la gloria de Dios nada más. Punto número 5, ¿por qué estudiarlos, hermanos? Para que te animes. No existe mayor ánimo, motivación y tranquilidad que conozcas a tu Dios, mi hermano. Hermano, la soberanía de Dios es la almohada sobre la cual podemos recostar nuestras cabezas. Entre más conozcas a Dios, más puedes confiar en tu Dios. Leía un libro, hermanos, que decía lo siguiente: si solamente creemos en 3 de los atributos, de todos los atributos de Dios, confiarás plenamente en Él. Y te resumo el libro en 2 minutos, hermano. Podrías cruzar cualquier valle de sombra de muerte. Pudieras navegar en cualquier mar por más olas que pueda tener si crees, número 1, que Dios nos ama. No está en juego si nos ama o no. Dios es amor. Dios nos ama, hermanos. Número 2, Dios es sabiduría. Dios sabe qué es lo mejor para mí, aun cuando no me da lo que yo le pido. Dios es sabio. Y 3, Dios es soberano. Con esos 3, hermanos, serían suficientes para fortalecer al más débil del alma en el escenario más terrible. Si yo no creyera en esos 3 atributos, hermano, me daría miedo incluso salir de mi casa. Pero con esos podemos estar tranquilos. Si yo pudiera añadirle ese libro: si tan solo creemos en la soberanía de Dios. Estudiando el primero, hermanos, nuestra alma podría descansar completamente en Dios.
¿Para qué estudiar del Señor, hermanos? Para ser salvos. Tienes que conocer algo de Dios, si no es imposible ser salvo. Si tú no comprendes la santidad de Dios, nunca vas a ver tu pecado. Yo soy bueno, yo me voy a ir al cielo. No, Dios es santo, tú eres un pecador. Se debe conocer algo del amor de Dios para entender el sacrificio de Cristo. Se tiene que entender algo de la ira de Dios, porque Dios me va a salvar ¿de qué? Él no vino a salvarme de la soledad. Él vino a salvarme del infierno. Un teólogo lo dijo de esta manera: solo Dios te salva de la ira de Dios. La salvación viene de conocer a tu Salvador y saber que solo Él te puede salvar. Que solo hay un camino para el cielo, hermanos. Otra vez me decían, es que en su iglesia solo hablan de Cristo. ¿De qué quieres que te hable? ¿De mis historias? Eso es completamente indigno. A veces escucho mensajes y no es que esté del todo en contra, pero a veces se le da más énfasis a una historia y se cierra con un versículo. No, hermanos, dame mucha Biblia. La Biblia tiene la verdad, hermanos. Por eso es que nosotros, nuestra fe reposa. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la palabra más difícil: nadie viene al Padre si no es por mí. No es que la iglesia cristiana lo dijo, lo dice la Biblia, hermanos. Solamente Cristo es el camino, pero este mundo nos dice: no, ya me bauticé, me voy a ir al cielo, hice buenas obras, me voy a ir al cielo, ayudé, di limosna, voy a ir al cielo. No, entonces ¿para qué murió Cristo? Es una blasfemia pensar que uno va al cielo por sus obras. ¿Por qué Cristo fue azotado, los golpes, los latigazos? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Tampoco es una oración. Es reconocer que soy un pecador, que sin Cristo se va a ir al infierno. Y voltear a Cristo y su sacrificio, hermanos, y la Biblia dice que seré salvo, al arrepentirme y poner mi fe en Él. No hay algo, hermanos, más importante que el conocimiento de Dios. No solo aprendamos un poquito, hermanos, sino metámonos a la Biblia estos días. ¿Quién es Él, hermanos? Que esta contingencia, hermanos, sobre para bien, y que ese bien sea conocer más a nuestro Dios, y que Dios nos dé más amor por la Biblia y que admiremos la Biblia. Es un mandato crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Cierro con esa pregunta. ¿Estamos creciendo en el conocimiento de Dios, hermano? Es un mandato. Recuerda que un devocional, hermanos, va más allá de leer la Biblia 10 minutos en la mañana. Dios nos dé la gracia, hermanos, y la sabiduría y el amor para amar más a nuestro Dios, hermano, y deleitarnos en su presencia, en su palabra, quién Él es. Y bueno, hermanos, vamos a cerrar con una oración. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque eres tan bueno. Padre, perdón porque mis palabras quedan tan cortas. Y estos labios impuros, Señor, tan solo mencionar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a pensar en ti. Meditar en tus promesas, en tu sacrificio de tu Hijo. Y que nuestro consuelo venga de quien tú eres, Señor. Tras el piano comienza a tocar, hermano, ¿por qué no meditas en uno de los atributos de Dios? Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente. Dios todo lo sabe, hermano. Dios no solo conoce mi vida, conoce las intenciones de mi corazón, mis pensamientos, lo más íntimo de mis pensamientos. Dios es amor, ¿sabes, hermano? Dios te ama. Dios es justicia, hermanos. Él puede soltar su santa ira cuando Él quiera. Dios es santo, hermanos. Un alto concepto de Dios nos llevará a una vida en santidad.
una corta percepción de Dios nos va a guiar a vivir en libertinaje. Dios nos ayude a amarle más, hermano, y mientras te acerques más te vas a dar cuenta que nos hace falta mucho más. Dios nos ayude a amarlo más, hermanos. Padre, gracias porque eres perfecto y nos has comprado, somos tus hijos. Nos has dado tu palabra y ellas dan testimonio de ti, de quién tú eres, de lo que has hecho por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a amar más la Biblia, a amarte más a ti. Y, Señor, ayúdanos a amarte con este amor imperfecto, a seguirte fielmente y, Padre, a ser estudiantes de la Biblia, a gozarnos ante ti y tus promesas. Obra en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.